Muy buenos días. Esta es la presentación del grupo número 13 para el corte 2. Los integrantes del grupo son Ingrid Yulia Castro Pérez, Jerry Andrei Valero Bejarano, Ronald Gerson Reyes Ospina y quien les habla, Edwin Noel Cárdenas Fernández. A continuación, les vamos a explicar el tema del área bajo la curva. Les voy a dar una explicación muy simple de lo que significa el área y cómo calcularla. Veremos la idea con rectángulos y el resultado exacto con integrales. Entonces, a continuación, acá tenemos pues una idea visual del área. Imaginemos que pues la gráfica de y igual a x a la 2, que es la línea azul, está entre los intervalos 0 y 2, y el área bajo la curva es la región sombreada entre la curva y el eje x. La pregunta es cómo vemos esta zona. Pues la estrategia es aproximarla con rectángulos. Si uso unos pocos, pues la aproximación será un poco tosca. Si uso muchos, la aproximación mejora. La integral definida surge como el límite de esas sumas cuando el número de rectángulos crece. Entonces, a continuación tenemos acá una imagen de la aproximación de rectángulos para la derecha. Pues esto quiere decir que la altura sale del extremo derecho del intervalo si la función es creciente. Esta aproximación se sobreestima el área, los rectángulos sobrepasan la curva. Eso decir como conclusión que izquierda y derecha dan dos aproximaciones. El área real está entre ambas. Bueno, tenemos acá un ejemplo práctico. Pues para ver este caso súper claro, pues tomamos la función f de x, que es la recta, que está entre los intervalos 0 y los intervalos 0 y 2. Pues si lo sacáramos por geometría, pues tendríamos que es base por altura sobre 2, que eso sería pues 2 por 2, 4, dividido en 2, pues sería 2. Pero si ya utilizamos la integral definida, tendríamos que definir la integral, pues primero que todos los intervalos, que en este caso sería entre 0 y 2, la interval de qué, el intervalo de qué, perdón, de la función. Luego de que tenemos ya la función, pasamos a integrarla. En este caso, pues la integral de x es x a la 2 sobre 2. Luego la evaluamos entre los intervalos 0 y 2. Esto nos quedaría 4 medios menos 0, que esto sería igual a 2, que es lo mismo que lo que se busca o lo que se encuentra geométricamente. Y bueno, también tenemos por este lado, pues como en general, si y es f de x positivo entre a y b, pues el área bajo la curva tenemos que es, pues el área es el intervalo entre a y b de la función que nos están dando. Ya como cierre, tenemos que resumiendo que el área bajo la curva se entiende como el límite de la suma de los rectángulos y se calcula de forma exacta con la integral definida. Vimos el efecto de usar pues rectángulos por la izquierda y por la derecha y confirmamos con un ejemplo simple. Pues no siento más, muchas gracias. Los dejo a continuación con mis compañeros. El radio de la esfera y pues se van a realizar ciertos procedimientos que se explican aquí en la imagen, donde nos va a determinar que el radio de la esfera es 4 tercios por el pi por el radio al cubo. Digamos que no voy a profundizar mucho en la explicación de este ejercicio, ya que más adelante vamos a tratar temas en donde se aplican a la ingeniería civil para hallar y pues también aplicar ciertos métodos eh, con los que se cuentan y pues se va a determinar cuál es el mejor. En este caso pues es de las arandelas, pero contamos con más métodos. Y para finalizar quisiera como eh, resaltar la aplicación que tenemos en la ingeniería civil, ya que el cálculo de volúmenes lo podemos usar para excavaciones, pues, para sacar volúmenes de tierra, para realizar las respectivas excavaciones, volúmenes de concreto para construir estructuras o el volumen de presas o embalses. Muchas gracias. Buenas noches para todos, mis compañeros, y continuando acá con los temas que venimos haciendo presentación, me voy a hablar de sólidos de revolución, que es una de las aplicaciones de la integral.
y mediante los métodos de discos, anillos y secciones transversales. Eh, ¿Qué es? Es básicamente cuando una función se gira con respecto a un eje del plano, puede ser horizontal o vertical. Entonces allí se hace por medio de ese giro de esa función y se crea lo que es el sólido de revolución. ¿Sí? A ver, pueden surgir a partir de una función lineal, por lo general, o una figura geométrica. Y en esta se gira libremente, lo que permite generar una forma sólida, de la cual depende la naturaleza de la función y el eje de revolución. Eh, Como podíamos ver en la página anterior, se observaban secciones típicas que van a formar, sea una línea, un cilindro, como estamos viendo aquí en esta parte, un cono o aquí una esfera a partir de una circunferencia. Y allí se puede determinar que ese sólido de revolución sea a partir de la suma infinita de esas secciones o franjas unitarias de volumen, o unidades, en este caso unidades, para terminar siendo unidades cuadradas. Entonces aquí está la función, determina en un determinado intervalo, siendo una integral definida, y donde la función es elevado al cuadrado y se multiplica por pi. En el método de los discos, este método consiste en tomar una sección transversal de la figura que al momento de hacerla girar alrededor del eje se genera una forma determinada. Entonces, esa forma determinada, si digamos que la forma va cambiando, entonces se van tomando unas secciones cada vez más pequeñas para así mismo poder determinar inicialmente el área y ya posteriormente haciendo uso de las fórmulas que están aquí indicadas, se puede hallar el volumen. El método de las arandelas o anillos, en este método de las arandelas o anillos, la región se hace girar para generar el sólido de revolución que no se acerca al eje de rotación. Por lo general, pues, en este caso, lo que pasa es que puede estar retirado del origen, por lo general se toma como punto de partida el punto cero o una referencia para uno tomar esos datos. En este caso sucede que la figura o la forma que se genera del sólido de revolución queda con una parte hueca en el interior. Entonces allí ya se debe tomar esa parte exterior, por lo tanto se le llama arandelas o anillos. Entonces, para tratar de hacer más exacto ese cálculo de ese volumen, se hacen esas divisiones por partes para que así mismo poder obtener el resultado que se requiere. Y en el método de las secciones transversales se calcula el volumen del sólido de revolución, el cual se describe en términos de secciones transversales o capas. Entonces, la figura, como podemos ver, aquí se genera una sección, ¿sí? Una sección transversal al eje proyectado y se hace allí un corte y a partir de allí se calcula el área y ya esos datos obtenidos en esa área se calculan por medio, se integran y con esos datos se obtiene el volumen total. Entonces, eso es todo por la parte de los métodos para los sólidos de revolución, para hallar esos volúmenes. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Ahora vamos a continuar con el tema de longitud de curvas, entendiendo pues que en la vida cotidiana acostumbramos siempre a medir longitudes de elementos rectos. Sin embargo, cuando el objeto que queremos medir tiene una forma curva, digamos que la tarea empieza a ponerse un poco más complicada o a presentar dificultades. Entonces es ahí donde el cálculo integral nos permite hallar este tipo de longitudes. Entonces, la longitud de curvas es la distancia de una curva o de dimensión lineal. La longitud de una curva también se puede aproximar, o digamos que la solución del problema fue encontrar o que se planteó que la solución debe ser dividir la curva en varios fragmentos. Acá están muy grandes, pero digamos que en la práctica son fragmentos demasiado pequeños
tanto que se puedan aproximar como a rectas y de que al sumarlas, al sumar esas longitudes de esas rectas, se pueda hallar la longitud de la curva. Esta longitud está dada por esta fórmula, que es longitud igual a la integral definida desde el punto A hasta el punto B de la raíz cuadrada de uno más la derivada de la función elevada al cuadrado por el diferencial. Em, es importante resaltar que la derivada de la función, o pues que f-x es la derivada de la función f de x, y que para realizar el cálculo primero se debe encontrar esta derivada, elevarla al cuadrado, sumarle 1 y sacar la raíz cuadrada, que es lo que les explicaba ahorita en la fórmula. Y posteriormente pues vamos a resolver la integral. Aquí tenemos un ejemplo donde nos hay que encontrar longitud de la curva y igual a x elevado a 3 medios en el intervalo de 0 a 4. Aquí pues está la gráfica. Y lo primero que debemos hacer es hallar la derivada. Entonces la derivada de la función de x elevado a la 3 medios es menos 3 medios x elevado a la 1 medio. Recordemos que para derivar acá debemos utilizar la regla de la potencia, donde nos dice que debemos multiplicar la base por el exponente y al exponente restarle 1. Entonces, lo que hacemos es, el exponente inicialmente es 3 medios, lo vamos a multiplicar por la base y a este 3 medios al restarle 1 nos va a dar 1 medio. Luego de esto, de tener ya la derivada, vamos a elevar al cuadrado esta función y nos va, pues vamos a obtener este resultado que sería menos 9 cuartos elevado a la x. Luego vamos a sustituir en la fórmula que nos decía que longitud es igual a la integral de 0 a 4, porque ya tenemos nuestros límites de integración. Raíz cuadrada de 1 más el resultado que nos dio nuestra la derivada de función, que sería 9 cuartos por x por el diferencial. Y después de esto, pues ya nos queda resolver la integral, teniendo en cuenta pues ya todos los métodos vistos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Roland Gerson Reyes Espina, del programa de Ingeniería Civil a Distancia. Bueno, hoy voy a hablar sobre el tema de coordenadas polares. Pues tenemos una definición como tal que especifica que son puntos dados en planos, que se utiliza en una distancia, que en un ángulo, que también es muy importante que es un sistema para ubicar un punto en el plano usando dos datos, la distancia del origen, o el radio, y el ángulo, de lo que ya hemos hablado, que son ejes como referencia como tal, ¿sí? Lo importante del uso en la ingeniería civil es muy importante, ya que en el área vemos topografía, vemos diseños estructurales, circulares, análisis de cargas y esfuerzos, también la parte de hidráulica, mecánica y fluidos y la parte de urbanismo y vías. ¿Qué pasa? Acá vemos en el cuadro que tenemos acá las fórmulas como tal. Acá pues el uso de coordenadas de polares, como en la parte de topografía, vemos que son levantamientos de topográficos como instrumentales teodolitos totales que miden ángulos, distancias respecto al punto, como las distancias como tal. También tenemos el diseño estructural, como cúpulas de arcos de tanques, cilindros, chimeneas, también esfuerzos de elementos, simétrica, radial. También tenemos acá el análisis como tal de carga y esfuerzos, que es la máquina material de la tensión, expresar coordenadas polares para estudiar esfuerzos como tal. También tenemos la parte hidráulica, mecánica de fluidos, que pues podemos temas de pozos, temas de que de pronto vamos en obra, por lo general hacemos tanques para recaudar temas de aguas residuales, agua de pronto de agua de lluvias, para tener una mejor parte ambiental y parte literal ayuda para la obra con estos
con estos elementos que son importantes y sean mucho en ORE, que se necesitan literalmente un 100%. Y en la parte de vías, el urbanismo, glorietas, intersecciones, circulares. Y acá tenemos también lo que podemos mostrarte, la parte de las fórmulas y los ejemplos como tal. Muchas gracias. Sigue el siguiente compañero. Buenas noches nuevamente. Aquí vuelvo yo, Yerendry Valero Bejarano, a hablar ya de lo que son los ejemplos aplicados de los sólidos de revolución, donde sobre todo en el método de anillos, ¿sí? O secciones, son dentro de lo que investigo los más aplicados. En este caso vamos a hablar de un tanque en forma de cono invertido, el cual tiene 12 metros de altura y 4 metros de radio en la base, el cual si contiene agua está a una altura de 6 metros y se debe hallar el volumen de agua que hay en el tanque por medio de sólidos de revolución. Entonces los datos tenerlos muy presentes: 12 metros de alto, 4 metros de radio en la base. Se considera que es un sistema de coordenadas donde el vértice del cono invertido está en el origen 0,0 y el eje coincide con el eje del cono, que toma como referencia el eje X y que sube hacia el eje Y. Punto superior del cono se ubican las coordenadas 4,12, donde 4 metros es el radio y 12 es la altura. Por lo cual la ecuación de la recta, la cual se da forma al perfil, pues como para tener la representación gráfica y tenerla en cuenta, calculamos la pendiente, la cual reemplazamos los valores, tomando como referencias el punto 4 y 12 como x1 y y sub 1. Reemplazando nos da 12 sobre 4, lo cual nos da la pendiente igual a 3. Reemplazando en la fórmula, en la ecuación de la recta, nos dice que la fórmula nos quedaría y igual a 3x. Hallando la función de altura, quedamos despejando la x, lo que nos da x igual a y sobre 3. Ya con esos datos vamos a hacer el cálculo del sólido de revolución mediante la integral. Entonces tomamos como el punto medio, o lo que estaba diciendo, que el cono estaba hasta 6 metros, ese va a ser nuestro término, nuestro intervalo definido, y allí vamos a reemplazar la ecuación que ya habíamos hallado, elevada al cuadrado. Se simplifica la expresión dentro de la integral, nos queda y al cuadrado sobre 9, y por el tema de que vamos a aplicar un volumen, o vamos a hallar un volumen, anteponemos el término pi. Se extrae la constante de la integral y damos pi sobre 9, integral de y al cuadrado de y. Y hallamos la resolvemos y nos da y sobre y a la 3 sobre 3. Se evalúa la integral, se reemplazan los valores y lo que a la final nos da pi sobre 9 por 72, multiplicamos, nos queda 72 pi sobre 9, lo cual 9 por 8 72 y nos da 8 pi. Terminando de hacer los cálculos, eso nos quiere decir que pi por 8 metros cúbicos nos da 25.13 metros cúbicos de volumen. Es una forma muy práctica de poder hallar la cantidad de agua. Esto también nos puede ayudar a determinar en cuánto tiempo se puede llegar a vaciar, dependiendo de otros datos que nos podrían facilitar la evaluación del ejercicio. Otro ejemplo que nos llamó mucho la atención fue el tema de calcular el área de una represa, ¿sí? Teniendo en cuenta la curva que se forma de acuerdo al diseño o a la cantidad de agua que se vaya a contener. Entonces, en A es el límite inferior de la integración, B es el límite superior de la integración, f de x es el integrado, función a integrar, de x es la diferencial de x, indica cuál es la variable de la función que se integra. O sea, aquí tenemos ya una gráfica, la cual nos muestra la curva, que es lo que vamos a analizar. Allí dice que la gráfica parábola de la represa
En el procedimiento, la función de la parábola es igual a f de x a por x al cuadrado. Reemplazamos los valores que tenemos aquí como referencia en la gráfica y nos da que a es igual a 9 sobre 50. Esos van a ser nuestros datos para pasar a la integración y para hallar lo que es el área, ¿sí? El área, y ya pues haciendo amplitud un poco del tema, si se determinara hacer las secciones, podríamos hallar el volumen que podría contener o el volumen como tal de la que puede tener la represa como tal para calcular la cantidad de concreto. En este ejercicio el resultado nos da que son 120 unidades cuadradas como resultado del análisis que se plantea dentro del cálculo de esta represa. Esto nos muestra que llegándola a utilizar bien el cálculo integral mediante el uso de la integral definida nos puede ayudar a resolver situaciones complejas en donde se requiera calcular cantidad de materiales, volúmenes con una exactitud que nos permite también diseñar en futuro muros, represas, tanques, silos de almacenamiento de grano, de líquidos. En fin, son muchas las aplicaciones y pues estoy muy interesado en poderlas llegar a aplicar en el ejercicio de mi profesión. Muchas gracias, feliz noche, que estén bien. Muchas gracias a nuestros compañeros por las intervenciones, por explicar los temas, como áreas bajo la curva, sólidos en revolución, por el método de Arandela, de casquillos, también por las áreas bajo la curva y la longitud de curva. Entonces, pues como conclusión, y para darle cierre al video, tenemos que pues la consulta bibliográfica nos permitió reforzar los conceptos básicos del cálculo integral. Los métodos de disco, casquillos y arandelas pues facilitan el cálculo de volúmenes, pues como lo pudimos ver en la investigación, y también como los conceptos que nos dio Khan Academy en los ejercicios realizados. Pues se relaciona la teoría con los ejercicios prácticos y pues nos ayuda a mejor comprender los pasos del cálculo para nuestra carrera que es ingeniería civil. Pues este trabajo demuestra pues que el cálculo integral es una base pues matemática esencial en la formación de cualquier ingeniero, pues porque nos permite pasar de conceptos como abstractos a soluciones aplicadas a proyectos reales, basándonos pues en todos los temas que investigamos, ya sea para volúmenes, excavaciones, figuras, áreas, cualquier cosa que necesitemos calcular, pues nos podemos apoyar con las matemáticas. Y pues finalmente, y para cerrar, nos queda como la experiencia de la investigación y la aplicación práctica que fomenta el aprendizaje autónomo, pues la interpretación de la información y la capacidad de aplicar las matemáticas al contexto profesional. Pues no siendo más, muchísimas gracias. Hasta luego.